Hoy comparamos las 10 estrategias de ETF populares entre los inversores y qué rendimiento han generado en los últimos 30 años, qué ha valido la pena y qué no tanto. Hoy lo aclaramos en un nuevo video de Finanzas del Norte. Mi nombre es Alex Black. Sí, es genial que te hayas sintonizado hoy. Las estrategias de ETF y las estrategias de inversión en general hay muchas, como arena en la playa. Por eso hoy quiero darte una visión general de las estrategias más populares, las mejores estrategias de ETF que existen, incluso si ya has encontrado tu propia estrategia, para que puedas compararte con las otras estrategias en términos de rendimiento y riesgo. Y si te gusta todo esto, me encantaría contar con tu apoyo con un pulgar arriba y una suscripción a este canal. Así no te perderás ningún video 2 veces a la semana para fortalecer tu educación financiera. Vamos. Así que la primera estrategia que discutiremos hoy es quizás la más aburrida, que también sigo, pero también una de las más probadas, hay que decirlo. En la calma, como se sabe, también está la fuerza. La estrategia de Buy and Hold, popularizada por la leyenda de los inversores Warren Buffett y Jack Bogle, describe eso: la compra de acciones de calidad tras un análisis exhaustivo que luego se mantienen durante un periodo de tiempo muy largo, sin comprar o vender de manera ocasional, independientemente de las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Simplemente mantente firme, no vendas, sin importar qué recesiones vengan. Aquí se basa principalmente en que tanto la empresa como los dividendos crecerán con el tiempo y en muchos casos podrán crecer incluso más que el mercado en general en su totalidad. Warren Buffett, como uno de mis mayores ídolos, ha demostrado muy bien en la historia reciente con el ejemplo de Apple, que hoy representa un increíble 46% de su cartera de Berkshire Hathaway, después de que Buffett comprara por primera vez la acción de Apple mediante la estrategia de Buy and Hold en el primer trimestre de 2016, lo cual no fue hace tanto tiempo. Y como podemos ver aquí en el gráfico de la acción, la estrategia de Buy and Hold ha dado grandes resultados, con un rendimiento de casi el 700% más los dividendos adicionales. Pero ¿cuál es en realidad el rendimiento habitual aquí? Por supuesto, depende de lo que compres al final. Dado que Buffett y muchos inversores que siguen la estrategia de Hold prefieren invertir en América, he calculado los rendimientos aquí mediante una simulación de Monte Carlo. Cuando se invierte en acciones estadounidenses, nuestros portafolios de 30 años habrían invertido. Basado en los rendimientos reales obtenidos desde entonces, puedes hacerlo. Te he dejado el enlace al sitio web abajo en la descripción del video. Todo esto es gratuito y sin necesidad de registrarse. Aquí vemos el eje de nuestro resultado para el patrimonio acumulado y una vez para los años. Para esto hay diferentes líneas simulando el rendimiento en varios casos. En la parte superior tenemos el llamado percentil 90, cuando se obtienen mejores resultados que el 90% de los inversores. Así, después de 30 años, se habrían convertido en más de 6 millones. Sin embargo, decir que la línea amarilla es más realista para la mayoría de los inversores en el percentil 50, es decir, se ha invertido exactamente de manera promedio y al final se llega a 1.9 millones. Eso ya es bastante para una inversión. A continuación, pasamos a la estrategia de Value, que es muy similar a Buy and Hold, ya que aquí solo se invierte en empresas de calidad cuyo valor real aún no está reflejado en la bolsa. Bueno, diría que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Para ello, los inversores suelen utilizar el llamado ratio precio-valor contable o el ratio precio-beneficio. A menudo se trata de empresas que ya han logrado una buena posición, que son más antiguas, también son más rentables que el promedio y muestran un desarrollo estable de ganancias en aumento. El mayor ETF de valor del mundo, el iShares Edge MSCI World Value Factor, sigue exactamente este enfoque. Entonces, no necesitas seleccionar acciones aquí. Las mayores posiciones aquí son Cisco, Intel, Pfizer, Toyota, IBM, Shell, BAT, Qualcomm, HSBC y Verizon. Si tomamos el mismo cálculo que antes, vemos este gráfico aquí. En el mejor de los casos, se alcanzaron incluso 6,7 millones después de años, lo que es aún más que solo en el large cap, con la llamada estrategia de Buy and Hold, y un promedio de 2,4 millones, que es medio millón más que con Buy and Hold. Si se hubiera invertido aquí en las acciones más grandes,
Ambos enfoques pueden combinarse bien, y muchos inversores lo hacen. Si deseas comprar este ETF y los demás presentados hoy, o incluirlos en tu plan de ahorro, echa un vistazo a la tarjeta de información o abajo en la descripción del video para encontrar los mejores brokers actuales donde puedes hacerlo. A continuación, pasamos a la estrategia de crecimiento, donde se presta menos atención al análisis de acciones individuales y más a sectores enteros que pueden crecer significativamente y que están influenciados por tendencias. Aquí tenemos casi lo opuesto al value. No se invierte en función de los datos disponibles y las posiciones del mercado, sino en función de las expectativas que uno mismo tiene sobre esta industria. A menudo estas empresas aún registran pérdidas, hay que decirlo. Cuando se invierte en este punto, si inviertes aquí en un ETF de acciones de crecimiento, este generalmente selecciona las empresas con las mayores expectativas de ganancias que lleguen en el futuro. El ETF más grande en Europa es el DK Stocks Europe Strong Growth 20 ETF, cuyas mayores posiciones son Hermes, Dino, Polonia, Ferrari, VAT Group, ASML, Evolution AB, Novo Nordisk, Straumann y Amplifion. Y es importante, al invertir en acciones de crecimiento, que uno también tenga un sistema para desprenderse rápidamente de las acciones si las expectativas de crecimiento se ven decepcionadas. Esto puede suceder bastante rápido y en ese caso se deben limitar las pérdidas. Quien haya invertido bien aquí pudo acumular hasta 7,1 millones con acciones de crecimiento de EEU en nuestro cálculo y en promedio 1,8 millones. Así que estos son también valores muy buenos para una estrategia respetable. Después pasamos a la estrategia de dividendos, que es muy popular. Aquí se invierte específicamente en empresas con un alto rendimiento de dividendos, como Shell, y la razón es que las empresas que pueden distribuir mucho tienden a ser también exitosas y competitivas, que podría permitirles superar al mercado en el largo plazo. Esa es al menos la consideración. La estrategia se remonta a Benjamin Graham en los años 30, quien recomendó comprar las 10 acciones con el mayor rendimiento por dividendo de un índice. En ese momento, el Dow Jones, mantenerlas durante un año y luego revisarlas para, si es necesario, intercambiarlas por las 19 acciones. Los ETFs lo hacen por ti, como el ETF SPDR SPUS Dividend Aristocrats, que tiene como principales posiciones en M, IBM, National Rate, Black Decker, Realty Income, Bait, Walgreens, Franklin RC y Federal Rate. Como puedes ver aquí, hay bastantes REITs, es decir, sociedades de participación inmobiliaria, que son conocidas por sus dividendos estables y predecibles. Desafortunadamente, no hay una mezcla histórica de esta estrategia en nuestra simulación, por lo que utilizamos los resultados del Vanguard Dividend Growth Fund, que existe desde 1991 y que tiene un valor increíble de 53,000 millones, realmente grande, y por lo tanto también representativo, creo. Quien haya invertido en las empresas incluidas por 30 años ha acumulado como máximo 3,6 millones y en promedio fueron 1,3 millones. Esto es significativamente menos que en las otras estrategias que hemos revisado hasta ahora. El pasado no tiene que predecir necesariamente el futuro, pero las acciones que pagan dividendos son un poco más seguras que el mercado amplio de acciones y por lo tanto, a menudo ofrecen un rendimiento a largo plazo algo menor, a menos que se invierta muy bien. Y ahora llegamos a una ligera variación de esto, un portafolio que paga dividendos cada mes. Esto también alegra a muchos inversores. No cada 3 meses o una vez al semestre, sino cada mes el dividendo se refleja un poco mejor. Para ello, utilizamos 3 ETFs, el iShares Stocks Global Select Dividend 100 ETF, que desde enero distribuye 3 meses, el SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF, que desde febrero distribuye 3 meses, y el SPDR US Dividend Aristocrats ETF, que desde marzo distribuye 3 meses. Por lo tanto, tenemos una amplia diversificación. Dado que los ETF son jóvenes y queremos observar un periodo de 30 años, y dado que los ETF tienen entre 10 y 15 años, utilizamos fondos para nuestros cálculos. Aquí también vemos que, incluso en el mejor de los casos, solo se llega a 2,8 millones al final y en el caso más probable, incluso a menos. Es decir, no es tanto. A continuación, pasamos a la estrategia de momentum. Aquí se parte de la premisa de que en las bolsas ha habido un periodo prolongado de lateralidad seguido de breves repuntes, pero estos son cortos y esos son los que se quieren aprovechar.
Se realiza un timing de mercado y se compra antes de un aumento de precio esperado de manera... El riesgo radica en que se puede hacer un mal timing de mercado, lo cual puede suceder rápido y así se pueden perder futuros repuntes si no se compra a tiempo. También aquí es necesario involucrarse activamente y dedicar tiempo a inversiones. Los ETFs pueden ayudar. Aquí también hay costos ocultos de nuestro tiempo que podríamos utilizar de otra manera, en el parque o con la familia, con amigos. Por otro lado, hay que decir que se beneficia del hecho de que una vez que se inician las tendencias de precios, tienen una mayor probabilidad de continuar que de detenerse. De hecho, estadísticamente hablando, hay pocos fondos buenos, hay que decirlo, pero hay un índice que podemos analizar que afirma poder hacer este trabajo por ti. El índice MSCI World Momentum promete, y en los últimos 15 años incluso ha superado al gran competidor MSCI World, realmente raro en las inversiones. Las acciones más grandes son Nvidia, Meta, Microsoft, Novo Nordisk, LVMH, Broadcom, Exxon, Lilly, Merck y General Electric, cerca del 30% de la cartera, en lugar del 10% en el MSCI World. Hay más riesgos asociados. Durante la pandemia, esta estrategia se benefició enormemente. Puedes ver los rendimientos por año comparado con el gran MSCI World y desde su creación, el índice ha logrado obtener un rendimiento muy fuerte del 10,2% por año, mientras que el MSCI World se quedó en un promedio del 7,5%, lo cual también es muy bueno, pero 10 es mejor. Desafortunadamente, hace 30 años no existían los fondos indexados. Utilizamos uno de los mayores fondos de momentum de entonces, el American Century Ultra Fund, que invierte con esta estrategia y es muy conocido. En el mejor de los casos se puede alcanzar más de 12,6 millones en 2001 tras 30 años, que es el máximo histórico hasta ahora, pero hay una gran diferencia con el promedio de 2,7 millones que sigue siendo muy bueno, pero es solo una fracción del mejor caso. Con esto llegamos a la estrategia Core Satellite, donde se tiene un núcleo sólido, el mercado de acciones de EEU, y luego se invierte en otros satélites como acciones de crecimiento, acciones con una pequeña capitalización y en materias primas como el oro. Aquí también se puede variar mucho la composición de la cartera, elegir diferentes temas, quizás tecnología o cannabis, solar, lo que sea. Y, consecuencia, también cambia el rendimiento en el que se invierte en estos satélites y en qué núcleo, pero ahora voy a basarme en este ejemplo que acabo de mencionar. Siéntete libre de pausar. Y así, en el mejor de los casos, terminamos con 5,8 millones y en promedio con 2,1 millones después de 30 años, lo cual sigue siendo muy bueno. Hoy en día también se pueden elegir otros satélites, como los temas de moda actuales, como el cannabis o la fotovoltaica, si se desea invertir en ciertas industrias, pero como vemos aquí en este ETF de iShares, para energía limpia, también puede ser que tales apuestas en sectores individuales salgan mal durante años y no se recuperen. Continuamos con el clásico, el portafolio 70-30, que invierte el 70% en acciones de mercados desarrollados y el 30% en mercados emergentes. A menudo se invierte con gusto en los años jóvenes, debo decirlo, puedo entender bien, para reflejar de alguna manera la economía mundial medida por el Producto Interno Bruto también en el propio portafolio. Dado que China es la segunda economía más fuerte del mundo, se está volviendo más poderosa y sigue siendo categorizada país en desarrollo, mercado emergente, este enfoque podría reflejar menos correctamente la economía mundial en el futuro. Aquí no hay bonos ni nada similar, lo cual está bien, ya que solo se invierte en acciones, dado que tiende a ofrecer un mayor rendimiento con menor seguridad. Estados Unidos representa un increíble 69% del MSCI World y es alrededor del 48% del portafolio total en el portafolio 7013. El 22% va entonces solo al resto del mundo y el 30% a los mercados emergentes. Tras 30 años, un valor de 3,6 millones y, en promedio, 1 millón con nuestra inversión en dólares. Eso es, en comparación con algunas estrategias anteriores, un poco bajo, ya que la participación en acciones es del 100%, pero aún así se ha ganado un promedio muy bueno del 8% antes de la inflación y del 5,4% por año después de la inflación. Y ahora variamos la composición del portafolio 70-30 en el siguiente portafolio un poco.
Ahora queremos no solo invertir en las grandes empresas de portafolio, sino que también consideramos incluir parte de acciones de small cap, acciones con pequeña capitalización de mercado. Establecemos el valor en un 20% y reducimos proporcionalmente el resto. En este caso, elegimos las pequeñas empresas estadounidenses, las small caps de EEUU, como el Russell 2000, que es el índice del mundo para valores secundarios y compra las 2000 empresas más pequeñas de las 3000 más grandes en América en la bolsa. Así que tenemos la composición de la cartera, puedes pausar el video y con esto, incluso a largo plazo, lograr un rendimiento un poco mejor. En el mejor de los casos, son 3.9 millones en los 3.6 millones y un promedio de 1.1 millones del 1 millón. Y ahora llegamos también al último portafolio, es decir, 70-30, y con un poco más de seguridad, con una participación del 20% en bonos corporativos en todo el portafolio, para tener menos fluctuaciones y más seguridad. ¿A qué rendimiento llegamos? Aquí vemos de nuevo los mismos valores en la distribución del portafolio que antes, con un 20% de bonos corporativos, ahora en lugar de las small caps. Y como se mencionó al principio, también puedes consultar todo esto fácilmente con el enlace abajo en la descripción del video. Y también puedes calcular portafolios que podrían ser interesantes. Aquí experimentación. En el mejor caso, en 2001, llegaríamos a 3,3 millones, un poco menos que en las dos carteras anteriores, y en promedio a 1,1 millones, casi exactamente lo mismo que con las acciones de pequeña capitalización, pero con significativamente menos riesgo. Esto podría ser así también interesante. Y aquí puedes ver los resultados finales de todas las estrategias en el mejor caso, en promedio y en el peor caso, junto con el rendimiento correspondiente. Es una gran visión general. Si te interesa, siéntete libre de pausar aquí. Me pareció extremadamente interesante calcular esto y este rendimiento puede variar mucho, y los resultados pasados no garantizan el futuro, pero me pareció un buen ejercicio, una buena orientación sobre qué podría valer más la pena y qué podría valer menos la pena para el propio portafolio. Dime ahora tu opinión sobre las diferentes estrategias y qué piensas de ellas. Escribe 2001 en los comentarios y continúa aquí con el siguiente video sobre los mejores proveedores de planes de ahorro en Alemania.